Estamos comenzando otra transmisión en vivo y hoy tenemos una entrevista de lujo. Tenemos a Lidia Catalano, pero antes voy a recomendarte porque este 19 de noviembre tenemos la última función de Nadie quiere ser nadie, esta obra de esta excelente dramaturga argentina Mariela Asensio, para que puedas venir a disfrutarla en La Colmena a las 21 horas. Toda la info la puedes encontrar también en nuestro feed. También comentarte que esta semana vamos a hacer el lanzamiento oficial del intensivo Bob Fosse para que te puedas sumar este verano y puedas hacer esta actividad. El 19 de diciembre también está la muestra de nuestros estudiantes de teatro que van a presentar Mujeres en el Aire, otra obra de esta excelente dramaturga argentina, Mariela Asensio. Vamos a enviarle la invitación a Lidia Catalano para poder sumarla a la entrevista. Voy a fijar por acá un comentario. Después esta entrevista va a quedar publicada también en nuestro Instagram y en YouTube para que puedas verlo. Si todavía no nos seguís en YouTube, ya podés suscribirte y comenzar a disfrutar de todas nuestras entrevistas y para poder sumarla. Vamos a ver bien en nuestro Instagram y en YouTube. Y por ahí estamos, Lidia, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás Muy vos? bien, bienvenida a Uruguay. Muy bien, gracias. Aunque sea de forma virtual, bienvenida a Uruguay nuevamente. Bueno, muchas gracias. A vos, un placer, un honor poder realizarte esta entrevista. Tenés una trayectoria increíble y creo que esta entrevista le va a sumar muchísimo a los actores, a los estudiantes de teatro de acá de Uruguay y bueno, cualquier persona que nos siga en nuestro Instagram. Lidia, quería comenzar preguntándote si cuántas veces has viajado a Uruguay, si has venido ya con tus obras también. No, no he ido con mis obras, lamentablemente, pero he ido a Colonia, a Carrasco, a Montevideo, a Punta del Este, pero por mi cuenta. Ah, por mi cuenta. Y además siempre con la esperanza de caminar por la Rambla, esa Rambla tan hermosa que tienen ustedes, con ese río que parece un mar. Bueno, viste que el nombre de esta productora es Rambla Producciones y tiene mucho que ver con la historia y el significado que tiene para los montevideanos la Rambla, porque es un lugar de encuentro también, Claro. donde transitamos momentos muy íntimos, momentos lindos, alegres, o también donde nos vamos a reflexionar un poco sobre la vida. Así que bueno, un placer nuevamente tenerte, poder contar con vos, y tenés una amplia trayectoria en televisión, en cine y en teatro, pero me gustaría hacer como un recorte y poder hablar de algunas cosas que me parecen muy relevantes, como por ejemplo tu trabajo en Esperando la carroza, con aquel personaje de Emilia, y que nos puedas contar un poco de cómo fue esa experiencia. Bueno, mi representante me mandó a que tuviera una entrevista con Alejandro Doria, entonces yo me fui preciosa, tostada, con unos rulos que tenía, bárbaro, y cuando él me vio entrar me dijo, ay, pero qué bien que está usted, ay, le agradezco, usted también, señor. Entonces me dice, pero yo quiero que usted haga una persona de la villa, permítame pasar al toalé. Claro, se quedó duro. Entonces yo me fui al toalé, me desarmé, me corrí toda la pintura y aparecí y le dije, ¿y ahora qué le parezco? Entonces quedamos que sí, que iba a ser el personaje de Emilia. Y le dije, yo le quiero pedir un favor, que usted me deje que me vaya a comprar mi vestuario. Bueno, a ver. Entonces me fui y me compré una sotana vieja de cura. Es verdad, que es la que aparece en el velorio, ¿no? Sí. Cuando la van a buscar por la mamá. No. Siempre tengo puesto esa sotana. Y mi mamá me tejió un monederito muy chiquitito al crochet donde yo llevaba 2 pesos. Bueno, así empezó. Ahora, imagínate encontrarte con ese elenco, ¿no? Con China Zorrilla, con Betiana Blum,
con Mónica Villa, que habíamos sido compañeras de estudio con Heli Krila. No, fue maravilloso. Y hay anécdotas muy lindas, ¿te la Sí, por cuento? supuesto. Por ejemplo, venía una nube y nosotros no teníamos reflectores, todo se hacía por rebote desde Algopor. Entonces, cuando venía eso yo gritaba, producción, harina, manteca, sal, azúcar, y entonces amasábamos scones, que los hacíamos a planchas enormes de scones y los servíamos con mate cocido. Mientras que el pobre Alejandro Doria caminaba desesperado porque la nube era lenta, lenta. Y entonces yo dije, no, esto no puede ser que sea tan lenta esta nube. Y sí, tomábamos regios y de repente él se paraba eléctrico y decía, a filmar. Y entonces guardábamos todo y ¡pum! Nos íbamos a filmar. Ahora, era maravilloso cómo él manejaba la cámara. La cámara era acordate que nos hacía caminar en círculos cerrados. Y yo digo, ¿y ahora cómo nos va a agarrar? Y nos agarraba a todos. Agarrar en el sentido de filmarnos, ¿no? Y era muy linda. Uno podía expresar todas las ideas que tenía. Y él ya sabía lo que quería. Entonces aceptaba aquellas que fueran realmente, que sirvieran para la película, ¿no? Igual que... Ahora, al principio la película fue pésimamente recibida, porque decía que todos gritábamos, qué sé yo, hasta que de repente se convirtió en un hit que ahora uno va, hay un grupo de fans que te repiten los textos textualmente. Es maravilloso. Bueno, sabés que nosotros, cuando surgió la pandemia, la productora obviamente no pudimos hacer más obras de teatro porque estaban los teatros cerrados. Entonces nos reunimos, hablamos a través de Zoom y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para entretener a la gente durante este tiempo? Y decidimos hacer Esperando la Carroza a través de Zoom. Entonces, cada uno de los... Hermoso. Sí, cada uno de los actores desde su casa preparó escenografía, vestuario, todo, y lo transmitimos gratuitamente, obviamente, para que la gente se pueda divertir en ese periodo como bastante triste que surgió. Pero hermoso. Y tuvimos muy lindas devoluciones. Hermosísimo. Y mucha gente nos acompañó, por suerte. La obra que era la obra de Jacobo Langsner, que es una joyita. Vos no sabés que cuando fuimos al Festival de Mar del Plata, viene Alejandro y nos dice, prepárense, porque van a caminar por la alfombra roja. ¡Oh! Y entramos, y vos no sabés que lo más hermoso es que todo el público decía al mismo tiempo, ¿dónde está mi amiga? ¿Te acordás? Que estaba la cupletista. Y era maravilloso eso, era como un premio. Bueno, hay algunas personas que no conocen, pero esta obra, como decía Lidia, que es de Jacobo Langsner, se estrenó también Jacobo es uruguayo, y se estrenó en realidad inicialmente en Uruguay como obra de teatro en la Sala Verdi, en la Comedia Nacional, que se encuentra ahí en Soriana y Convención, para aquellas personas que no conozcan, y es una película muy representativa porque también trabajaron uruguayos y argentinos, ¿no? Y esa fusión de Río de la Plata que siempre está latente, ¿no? Y es muy importante. Y vos sabés que el personaje de la vieja lo hizo Heli Krila, que fue maestra mía y de varios, ¿no? De Galeso, Gandolfo, Fernández. Hacía la vieja al principio, entonces todos queríamos ver cómo lo había hecho ella. Y ellos decían, no, queridos, eso no se ve. Mira, por ahí nos estaba escribiendo bueno. una de nuestras actrices, Gabriela Tracalo, que decía que te ama, y dice, en la escuela de teatro yo hice de Emilia también y me encantó.
empiezan a aparecer. Vos no sabés que hay una escena, yo me maquillaba y me tiraba polvillo de carbonilla para que se me marcaran las arrugas del cuello y de la cara, y me ponía un aceite que estaba muy de moda en esa época en el pelo, que me lo tiraba para atrás, y bueno, con esa sotana de cura era impactante. Entonces, cuando fuimos a una villa, pidieron un enorme tachón. ¿Te acordás las tablas de Sí. lavar? Bueno, con una tabla de lavar, y yo tenía que lavar ropa. Entonces se acercan dos mujeres, dos señoras, y me dicen, ¿usted de dónde es? ¿Cómo es de dónde soy? ¿Es del norte o es del sur? No, yo soy de Capital Federal. Pero, ¿por qué está haciendo este trabajo? Porque me llamó ese señor alto, le digo yo, que se llama Alejandro Doria. Y empecé a gritarle, Alejandro, Alejandro. Entonces vino Alejandro y les explicó que yo era una actriz. Ah. Pero que si no creían que no. Y que ya te iban a pelear Digo, ¿por qué te preguntaban? ¿Cómo? ¿Me iban a pelear? Claro, eso. No, me decían por qué lo hacían yo y no ellas. Claro, claro. Claro, no habían entendido el porqué. No. Y además me habían dado el pan de jabón. No friegue tanto porque se gasta. Bueno, le decía yo. Bueno, y hay muchas anécdotas, entonces ahí empiezan a surgir muchas cosas interesantes también en relación a Esperando la Carroza, pero otra cosa que quería destacar, otra película en la que trabajaste, es, por ejemplo, la de Evita, donde estuviste muy, muy cerca de Madonna también, ¿no? Y fue, creo que una de las primeras grandes producciones que se realizó en Argentina. No la vi nunca. ¿No la viste? No la vi claro, nunca. Porque trabajabas con la nena. No, con el único que tenía relación y vínculo, digamos, era con el director. Y era muy gracioso porque me habían elegido un gran sombrero con una pluma que hacía así. Entonces, el camarógrafo, que era una maravilla, había que tirarse al suelo y agradecer que te filmara, me dice, me molesta la pluma. ¿Por qué? Le digo yo. No, porque usted cuando habla, hace así con la cabeza y la pluma le tapa la cara. Bum, bum. No muevo más la cabeza, le dije. Y dicho ahí, entonces me dejó estar con el sombrero, con la pluma que había elegido. Bueno, no, era fabuloso. Y ahí en realidad el personaje que... Era una filmación, pero... Digo, el personaje que interpretabas era como la mamá de Evita, pero cuando Evita era niña. Entonces, claro, nunca estuviste junto con Madonna porque Madonna lo interpreta como adulta, Eva. No, es decir, Eva, claro, Eva es la nenita que entra corriendo y se va a ver a, ¿cómo se llama? Al padre. Al cajón donde está el papá. Y a la nena actriz le vino un ataque y le impresionó muchísimo. Y yo estaba desesperada porque digo, esto no es bueno para la criatura, ¿no? Es muy impactante para la criatura. Además, el pobre hombre que estaba dentro, que era un extra, cosía y la barriga, le dio una capa de cartón abajo de la camisa. Entonces, nada, no se movía nada. Qué bueno, porque esa es una de las cosas... Y después tiraban... Viste que eso siempre el público está mirando, a ver si respiramos, a ver si respiramos. A ver cómo respiras. Es cierto, es cierto. Y además un político especial que había traído no sé dónde, que daba como una cosa brumosa en la toma, preciosa. Si la ves ahora, la toma esa, te vas a dar cuenta. Entonces venía una inglesa, que con un inglés divino me decía que me tenía que limpiar la nariz. Entonces yo la miraba y sacaba unos hisopos y me tenía que limpiar la nariz, porque si le entra todo eso,
Le digo, me muero. Ah, claro. Así que no. Y después, por ejemplo, había una motorhome enorme y era para mí. Y yo me senté en la motorhome y no sabía qué hacer hasta que de repente siento, y entonces en inglés, sí, ¿quién es? ¿Está usted predispuesta para filmar? Claro, digo yo, hace rato, estoy esperando. ¿Y qué, No, era una cosa de qué locos. diferencias encontrás, hablando de esto ahora, pensando en el motorhome y lo que estás comentando, qué diferencias encontrás en las películas que grababas en ese momento, que no fue hace mucho, fue hace unos pocos años, en producciones argentinas con esta producción que venía internacional? Bueno, además la producción había mucho dinero y nosotros en general nos manejamos con una cosa muy justa, pero de todas maneras todo el equipo, el director, los asistentes y todos te tratan muy, muy cuidadosamente, los vestuaristas, la que hasta te visten y te abrochan la camisa, no, no, es casi igual. Lo que pasa que había fastuosidad, ¿no? Bueno, y ahora también dejando un poco de lado Evita, otro momento también que me gustaría, que me parece muy importante en tu carrera y que me parece una película muy reconocida e importante para la historia del Río de la Plata, en realidad, es La Historia Oficial, donde también trabajaste con Norma Leandro, que ahora en un ratito vamos a hablar porque hace muy, muy poquito Lidia estrenó 2 películas, así que ahora vamos a hablar de esas películas nuevas, pero quería hablar un poquito más sobre La Historia Oficial y que nos cuentes cómo fue esa experiencia. Bueno, era la reunión de las chicas de la escuela, en la confitería Ideal. No sé si vos La conocés idea, no, acá en no Buenos conozco la Aires. ideal, seguramente La Ideal. es como Las Violetas, ¿no? Algo parecido. Entonces, sí, es una cosa. Entonces, bueno, todas eran muy compañeras y muy amigas y yo era un poco incisiva y peleadora y decía cosas que no gustaban, pero siempre como que no me afectaba. Qué divertido entonces de interpretar, ¿no? Bueno, después de hacer 6 o 7 tomas y que todos te digan, mamá mía, no, era Sí. fuerte, era fuerte, era Porque fuerte. es como un personaje, Y yo me iba un poco este personaje como que está o silenciando cosas que pasaron durante la dictadura o de alguna manera como avalándolo, ¿no? Es eso lo que dice el personaje. avalándolo, claro, por eso. Era muy fuerte. A mí eso, igual aunque lo estás haciendo y estás jugando en ese momento, bueno, te toca, te Y toca. es necesario igual también ese personaje. Y ahora En últimamente, esa película, digo, era muy necesario mostrar ese otro lado, ese otro personaje. sí, 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 sí. No, y ahora últimamente con Norma Leandro hicimos El secreto de Maró, de Alejandro Magnone, que es el guionista y el director de la misma. Es un poema esa película. Realmente las 2 películas que hice, tanto esa como Yo Nena, Yo Princesa, dirigida y también guionada por Federico Palazzo, ha sido una experiencia, viste, maravillosa, fuera de serie, porque todo era armónico. Cuando se decía acción, todos estaban compenetrados con lo que los actores estaban haciendo. Y todos, te digo, es el tiracable, el que movía el palito para, viste, crear una sombra. No, y además todos se emocionaban a la par de uno. Era una cosa preciosa, hermosa, Ahora, antes hermosa. de... Y el trabajo con Norma, Sí, perdón, ¿qué me ibas a decir? ¿no? Que el trabajo con Norma es enriquecedor porque es una persona
maravillosa y una gran actriz. Bueno, ahora estaba mirando antes de comenzar la entrevista, estaba viendo un video donde hablaba el director sobre la película y contaba algunos pormenores, algunos detalles. Contó que la habían grabado en un club, que creo que era el club portugués, ¿puede ser? Sí, no era armenio. ¿No era armenio? Y era una cosita chiquitita, chiquitita, y la pauta era que nos cruzáramos, nunca que nos juntáramos en bloque, o si nos juntábamos en bloque, que creáramos como una especie de coreografía. Era Y maravilloso, se ve, era bueno, ahí estaba maravilloso. viendo como el tráiler, ¿no? De la película, de hecho lo tengo acá puesto en la tele, porque lo estaba viendo recién, y se ven como pequeños detalles también que son muy interesantes visuales de cómo estaban cocinando, y se ven los detalles de cada plato que estaban preparando también, ¿no? Muy lindo de ver. Claro, pobre, la que hacía de Rita, que es Analía Malvido, tenía que picar cebolla y lloraba como una loca. Le tocó la parte más difícil. Pero ¿la viste vos la No, no película? la pude ver, todavía acá, ¿La no, viste? no, todavía acá me parece que no ha llegado Ay, pero cállate ni El Ah, secreto de Maró. ¿y la van a pedir? Ojalá, ojalá, estaría buenísimo poder verla. Las dos, Yo Nena, Yo Princesa, que también ahora podemos hablar un poco de. No, bueno, Yo Nena y Yo Princesa es fuertísima, está basada en el libro de Gabriela Mansilla. Mansilla, que cuenta todo el acompañamiento que hizo para esta niña trans de 4 años, 5, y la actriz que hace de Luana es una actriz niña trans. Que eso- Es muy fuerte todo y muy con una energía latente tiene que ser todo eso, ¿no? Porque toda la familia, yo soy la abuela Esther, la que ve, la que oye, la que mira, la que escucha, mientras la nena juega, son mellizos, ¿no? Es decir, está el hermano y está ella. Entonces, es muy fuerte también y muy provocadora de que realmente nosotros nos atrevamos a hablar, a dialogar sobre temas que parecen que están escondidos, bueno, yo no ¿no? vi la película de Yo Nena, Yo Princesa aún, pero sí leí el libro de Gabriela y es imposible, ya empezás a leer creo que Oh, 3 páginas y lloras un río, porque es imposible no sentirte identificado con esa exacto, historia de esa mamá y todo lo que fue sí, atravesando para lograr la identidad también de Lulú, ¿no? Es exacto, muy importante y exacto. habla de una cuestión también de tolerancia, de aceptación, de cómo vemos la diversidad y lo importante que es, ¿no? Para poder vivir de los centros educativos, de los centros de salud, qué es lo que sucede en detalle, cuenta el libro, y es muy impactante. La ley, la ley también. La ley como acompaña, es decir, no, eso es muy importante, igual que el secreto de Maró, es realmente hablar del genocidio de Armenia, nos repercutió a nosotros muchísimo, porque es un sufrimiento de personas que nosotros conocemos, en la Argentina, ¿no? Y cómo ha sido tratado por Alejandro Magnone, es una maravilla porque no subraya, no pone acentos, entre comillas, dramatiquísimos, sino que muestra. Y esta Maró, que mi personaje, que es la amiga de ella, Luisa, sabe todo, pero el respeto que hay para que ella diga las cosas cuando ella necesite. ¿No? Mírala, porque es una Esperamos que maravilla, llegue prontito es una acá a maravilla. Uruguay para poder disfrutar de las dos, Las El dos, secreto de Maro y Yo Nena, Yo para mí Princesa. son como películas que están
fuera de lo, ¡pam, pam! ¡Tum! Del poder, de la justicia, no, no, todo se va dando, no, es maravilloso. Pero son también Es un orgullo haber trabajado películas muy, en las muy 12. necesarias, y creo que es un aporte a la sociedad también, ¿no? Lo que están contando esas dos películas. Me parece un aporte muy valioso. Así que bueno, Exacto. esperamos tenerlas muy prontito por acá también para poder disfrutarlas. Mira por ahí. Capaz que me viajo yo con los dos rollos. Sí, venite que te esperamos de brazos abiertos. Por ahí nos estaba contando Ahí está. Analía, te dice, genia, maestra y maravillosa compañera. Analía Malvido. Olvido. Analía Malvido. Sí, sí. Y bueno, a mí me gustaría, ya que estamos hablando de tus trabajos también, preguntarte cómo elegís en qué obras o en qué programas querés trabajar, ¿no? Cuando te... Bueno, Hedy Krila, que fue mi maestra, y después de haber trabajado también con directores como Agustín Aleso, siempre había que elegir, es decir, había que mantenerse como se podía uno en la vida para comer, para alquilar, para sobrevivir, pero también elegir por el libro, por el director, por los compañeros, por el proyecto en sí, las fechas que se ponían, porque no se ensayaba un mes, 3, 4, 5, 6, montones de meses. Y eso era muy importante. Y entonces, qué sé yo, haber estado con Jaime Koga en el equipo Teatro Pairó, después haber estado con la Belli en 6 personajes en busca de un autor, en una escena que duraba 4 minutos, y cosas que uno aprehende con H, porque le vienen así. No, muy, muy hermoso eso, muy hermoso. Y hoy hablabas un poco también que te iba a hacer Igual que la televisión, igual que la televisión. igual que en la televisión. Imagínate 9 lunas. 9 lunas era una cosa que era una maravilla, que dirigía Olivera, ¿no? Y una cosa que hoy estabas comentando un poco, pero quería preguntarte si sos generalmente en todos tus trabajos de proponer constantemente ideas o algo que te parezca que le pueda hacer nutrir a los personajes. ¿Se dan todos los trabajos en los que estás? Mira, yo en general respeto mucho el texto. Del texto surge todo. De la puntuación que hace el autor surge el ritmo. Eh, y uno va creando no solamente en la cabeza, en su corazón, montones de cosas. Y uno lo da al director. El director es el que tiene el cuadro entero. Yo soy un colorcito. Entonces tengo que aceptar que uno es un color. Y entonces, ¿cómo se va manejando ese color y va yendo, ¿no? Pero en general siempre he elegido y he aceptado aquello que me toca, que me llega al corazón, que yo digo, ay, esto hay que hacerlo. Lo mismo que las cosas en televisión, ¿eh? Es decir, hay cosas que uno acepta en televisión, como el caso de 9 lunas y tantas otras que he hecho, que realmente había que hacerlas, ¿no? El caso María Soledad, por ejemplo, que fue fuertísimo hacerlo. Pero pensando también en esto que contabas de los directores, ¿qué directores a vos te parece que pueden haber marcado en tu trayectoria un antes y un después?
¿Alguno que recuerdes, que digas que te cambió el haber trabajado con ese director? Yo no sé si me cambió, capaz que me enriqueció. Enriqueció es distinto a cambiar, porque uno no cambia, uno se transforma. Este, pero bueno, haber salido primero de Jerry Krila, después Agustina Leso, después Jaime Kogan, después Sin, que no sé si es tan conocido en Uruguay, después La Belli, después, qué sé yo, eh, tantos otros, ¿no? Que han pasado, y uno, es decir, por distintos mundos, uno ha creado distintos mundos para proyectarlos al espectador, ¿no? Y está bueno nombrarlos también para que aquellos que quieran también puedan buscar algunos trabajos de estos directores y puedan conocerlos un poco más en profundidad, ¿no? Y quería... Claro, es decir, hay que, sí, rastrear. Este, eh, vos sabés que yo con De Pies y Manos, de Tito Cosa, Omar Grasso, por ejemplo, es el director, nos fuimos a España, que fue la primera obra donde estaba Alfredo Alcón, Carlos Carela, Cristina Vanegas y Claudio Gallardú. Y viajamos a España a hacer la primera obra en democracia nuestra. Entonces, era un aprendizaje, pero las cosas, cómo nos recibían, era fabuloso eso. Y después, ahí me dieron un premio se llamaba el premio Molière, que te daban un pasaje. Pero yo dije, ¿qué hago con el pasaje? ¿Ir a Francia y comprarme perfumes y volver? No. Entonces me puse en conexión con todos los agregados culturales y entonces fui a Italia, Milán, Roma, hasta Polonia. Y en Polonia era un descubrimiento porque yo no entendía nada, pero entendía todo. Trabajar, por ejemplo, en improvisaciones con sonidos hechos en el cuerpo, que nos hacíamos con los actores de Baida, o el mismo famoso director que movía los deditos así y que estaba constantemente entre uno, que ahora no me sale el nombre, pero ya me va a venir. Entonces yo digo, pero qué cosa fabulosa. Y cómo, por ejemplo, recibían una obra en donde era un monólogo, es decir, la actuación del actor solo en escena, pero en forma maravillosa. Yo me acuerdo en Roma, hice La Coronela de Alicia Muñoz, que es la búsqueda de el cuerpo de un fallecido y de estar buscándolo, y un hombre en la primera fila se levantó de golpe, y yo dije, este me mata. Entonces se paró, hizo media vuelta y se fue marchando, y yo dije, bueno, Dios mío, pasé. No, sí, cosas muy, muy fuertes pasaban. Por ejemplo, yo les leía Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, en Polonia, y todos ellos, el grupo que me había citado, tenía grabaciones de Margarita Sirgu o de la Casares, y me decían que mi musicalidad era distinta. Cosas bárbaras, ¿no? Bárbaras. ¿Cómo? ¿Qué oído afinado? Así que bueno, no. Sí. Nosotros se escucha muy parecido el acento de Montevideo con el de Capital Federal, con el de Buenos Aires.
cómo tenían el oído tan desarrollado que podían Sí. notar la musicalidad que era diferente. No, no, y me preguntaban por qué lo hacía así. Bueno, porque soy argentina y porque lo leo así. Y además trato de meterme en Federico García Lorca, ¿no? Es decir, Poeta en Nueva York era bárbaro porque me habían dado las conferencias que él hacía cada vez que presentaba un poema, él leía una conferencia. Es decir, él decía que las palabras, si no se iban, se perdían en el aire. Y en cambio, cuando las dejaba escritas, está en el libro de él, tenés una panzada de conferencias maravillosa. Y entonces, ¿cómo respetaban eso? Tanto es así que cuando vine, le pedí a María Esther Fernández que por favor armáramos una lectura de Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, en el Teatro Cervantes. Y nos fuimos a hablar con la dirección y nos dijeron que sí, y lo hicimos en la sala grande, vacía, y en el escenario estaba el público. Y yo subía por una escalerita, me sentaba ante una gran mesa y leía las poesías de Poeta en Nueva York. No, maravilloso. Qué experiencia también interesante para el Maravilloso. público verse desde ese otro lugar, ¿no? Desde el escenario. Y el San Martín, además, que es enorme. El Cervantes fue, el No, Cervantes, no, perdón. Cervantes, El Cervantes. Cervantes. El Cervantes, imagínatelo todo apagado, con las lucecitas en los balcones de los distintos pisos. Era un espectáculo que yo no me quería dar vuelta, porque si no me quedaba muda. Bueno, y estaría bueno recibirte por acá ahora está mejorando un poco el tema de la pandemia también, pero estaría buenísimo poder recibirte con alguna obra o que vengas a trabajar también acá a Uruguay, que te tenemos mucho cariño, además, desde hace mucho tiempo. Y vimos mucho de tu trabajo, Uy, eso sería fantástico. vimos muchísimo de tu trabajo. Mira, hay una obra que se llama Síndrome de Amor, que está basada en una canción de Víctor Heredia, que nos hubiese, pero encantado llevarla a Uruguay. Y capaz que puedes. Esa, la selección, el libro, eso siempre, el libro, la selección, la hizo con mismos trozos de poesías y textos de Federico García Lorca, Miriam Martino. Y entonces me parece maravilloso hacer eso, ¿no? Es decir, hay muchas cosas. Leer a Galeano, por ejemplo. Yo siempre que me paseo por la Rampla, me paseaba, ay, me lo tengo que tropezar, Bueno, además, con sus cuadernitos. te cuento que en este tiempo estuvieron trabajando también en Uruguay un artista que hizo varios murales y él Galeano está, vas a encontrarlo en diferentes partes de la ciudad, murales enormes de él acá presente, ¿no? Como diciendo, hola, estoy acá también en imagen, no solamente en poesía. Claro, Así que claro, cuando claro, vengas te lo vas claro. a encontrar en. No, hay cosas de él que son maravillosas, breves, de un impacto fantástico, como ese nene que nunca vio el mar y lo ve por primera vez. Yo ahora no me acuerdo el texto. Son cosas que en el corazón y en el alma te hacen bien, ¿no? Y ese bien que se genera por acá también sube a la cabeza en pensamientos y en razonamientos, Y ¿no? en empatía, ¿no? Que creo que eso también fomenta mucho Galeano. ¿Qué te parece? Neruda, por ejemplo. Neruda es otro que me enloquece. Cortázar, por ejemplo, Alejandra Pizarnik. Es decir, hay
Es decir, lo que hacía que era muy interesante, tanto Heidi Krila como María Esther Fernández, era que teníamos que tener la obligación de leer poesía. María Esther era una maravilla en cuanto a manejo de la voz y del aire y del compromiso, de la vibración que uno tenía que sentir cuando tomaba uno de esos materiales. Era muy importante. Es muy importante. Qué interesante esto que estás contando, porque la mayoría de las personas que nos siguen a nosotros son estudiantes de teatro o también actores, actrices. Entonces está bueno compartir cosas que de repente te han nutrido a lo largo de tu carrera, o enseñanzas que has recibido, para compartirlo con ellos también. Claro, la lectura, por ejemplo, al mirar la lectura de ficción, la lectura de poesía, la lectura del teatro, la lectura en voz alta en grupos, donde pueda uno discutir, no pelear, discutir. Eso es fundamental. El oír músicas de distintas épocas, porque después está el músico que va a hacer la música de la obra y uno puede aportar también. Los cuadros, por ejemplo, Carlos Di Pascuo, que es otro escenógrafo y vestuarista que yo quiero muchísimo, argentino, hay veces que hace realmente cuadros de lo que uno se va a meter en eso, que es una maravilla, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante, porque si no, se ha vulgarizado muchísimo el lenguaje, muchísimas las acciones físicas benditas, que todo el mundo se rasca la cabeza. Claro, o fuma, o no sé, las acciones físicas, yo me acuerdo que estaba en un grupo de directores que estudiaban con Gandolfo. Entonces uno de esos directores me invitó a hacer una obra que era una mujer que entraba en un desván, muy miope, pero muy miope, a buscar una locomotora chiquitita. Es decir, entonces yo dije, ahora, es decir, actuarlo, me puse unos anteojos que parecían así de gordos, no veía nada. Y entonces el director me guiaba por sonidos. Cuando era bueno hacía, lo hice eso, ¿no? O si no, hacía que estaba en peligro de caerme del escenario. Y fue maravilloso. Yo me acuerdo que Gandolfo se sentó delante mío y, bueno, me decía que estaba muy bien lo que había hecho, patapín, patapam. Y dígame cómo actuó para estar tan miope. Entonces yo le digo, mire maestro, póngase estos anteojos. Ah, y sí, le digo, si no es imposible. Había ensayado una semana, pero es muy distinto hacer que uno busca a buscar en serio, ¿no? Y después, por suerte, como yo estudiaba Bellas Artes, cuando vino Nuria Espert y Alfredo Alcón con la dirección de García, sí, de Yerma, ¿te acordás que era un enorme armazón de hierro con un piso que hacía esto? Ellos tenían que trabajar la respiración para eso. Entonces lo que me encargó, yo estaba estudiando Bellas Artes, lo que me encargó el escenógrafo fue que pintara todos los hierritos con esmalte negro. Pero yo tardé todos los ensayos.
Es decir, que me veía todos los ensayos y cuando ellos se iban, yo le iba a decir al maquinista que manejaba eso, que me pusiera eso para que yo estuviera en eso, arriba. Era dificilísimo, yo no sé cómo hacían, pero era una maravilla, era un mundo nuevo. Es interesante también que Así que cuentes todo bueno, esto porque aquellas personas que de repente nos siguen y nunca estudiaron teatro o no conocen, puedan conocer cómo es ese trabajo minucioso, porque el teatro es como una ciencia. Uno va como, digo, si se quiere hacer algo como realista, realmente empatizar con el personaje y demás, uno lo trabaja minuciosamente para que eso se vea representado. Y la gente no conoce, de repente piensan que es solo como exacto. estudiarte un libreto y salir, y no, lleva un trabajo previo. No, no, y hay una elección también. Hay una elección de lo que sea, digamos, cotidiano, a irte a un lenguaje que no es cotidiano. Por ejemplo, Lorca era una maravilla. En todas sus conferencias, él partía de un lenguaje cotidiano y se iba metiendo despacito en un manejo del lenguaje poético y ¡pum!, estallaba una poesía. Entonces, era más, entre comillas, ¿no?, fácil para el espectador y para uno que actuaba, ¿no? Así que bueno, no, y por ejemplo, en 6 personajes en busca de un autor, con la Belli, yo me acuerdo que en esos 3 minutos él los había dividido en secciones distintas. Entonces era la entrada, la presentación, el encuentro con un personaje y el encuentro con la protagonista. Y me acuerdo que me dijo al final, usted en esos sectores hace ya lo que quiere. Yo lo que quiero ver es cómo se transforma la mirada del actor que la está mirando. Entonces eso, ¡pum!, me quedó en la cabeza. Y hablando después con otros directores, y especialmente con la Belli, yo le dije, qué importante que es cuando el actor que te está mirando realmente te mire, o tenga esa mirada, yo dije una cosa muy fea, ¿viste? De vaca, que te miran con los ojos y te hacen así, nada más, pues. Entonces, claro, porque uno tiene que producir algo que le asombre al otro, que le provoque lo que va a contestar, no un asombro para que le haga una monigotada, no, el asombro de lo que él me tiene que contestar. Y entonces eso es fantástico, es fantástico. En televisión es lo mismo. Por ejemplo, con Hugo Arana hicimos una serie que se llamó Círculos, con la dirección de Alberto Lecchi. Y yo en ese entonces tenía que este ojo mío se iba para el costado. Entonces tenía que tener un manejo de la concentración para que el ojo se quedara fijo. Y en una toma donde estábamos uno casi enfrente del otro, que yo le decía cosas que como que me gustaba, el ojo se me empezó a ir y tenía la máquina acá. Ah, Entonces, era el amor claro, tan grande que le tenía. entonces, no, entonces Hugo dice, bueno, basta, cortemos, porque no podés estar con el ojo Rivarola. Y tenía razón. Entonces fraccionamos la toma en dos, es decir, una que me tomaba de acá y otra que me tomaba de acá, para que el ojo no se cansara. Después me lo operé y no se cansó más. Qué bueno, qué bueno. Bueno, quedaba porque era que estaba muy enamorado del personaje, ¿viste? Estaba tan enamorado que le cambiaba la mirada. Claro. Bueno, por ahí van llegando como varios saluditos. Dice Sandra Ramírez, saludos Lidia, gran actriz.
A ver, por acá que se pierde, Pauli. Yo no los puedo Sí, es leer, medio ¿eh? complicado. Yo te digo que estoy demorando porque es Vos medio léeme. complicado. Paula Pereira, que dice, qué placer escucharla. Santi Censo, que dice, qué linda. Y bueno, por ahí van mandando mensajitos que algunos no me pierden porque quedan como un poco perdidos. Si quieren, pueden agregar alguna preguntita, que ya ahora vamos a ir cerrando la nota con Lidia también, porque se acerca la hora del almuerzo también. Tenemos que ir a almorzar y tenemos que devolver. Y tenemos Eso. que devolverla a su vida real a Lidia. Pero pueden agregar si tienen alguna preguntita, así vamos cerrando la nota para Lidia. Creo que hiciste grandes aportes también para los actores o aquellas personas que están estudiando teatro. Espero haber estado a la altura, Lidia, porque realmente es un gran honor entrevistarte, poder charlar con vos. Y nos gustaría también que muy pronto vuelvas a Uruguay. No, además ha sido muy tranquilo, me has preguntado cosas que, bueno, uno puede contar, no te vas en el chisme, que eso detesto yo, este, pero realmente, ¿sabés la que está allá? Es Adela Gleijer, ¿no? Ah, no sé, Está en no sé, Uruguay. no sé si que Adela, ahora también hay muchos actores que están siendo actores y actrices porque se está grabando mucho en Uruguay, mucho, mucho. Entonces están llegando Robert no, no, pero ella se a fue, vivir. volvió a su tierra, Ah, sí, y sería lindo que la ubiques, Adela Gleijer, bueno, porque escribe unas canciones bellísimas, con una letra poética que es una joya. Y mandarle después mis voy a saludos, ¿no? intentar entonces contactarla porque estaría bueno sumarla. Nosotros generalmente buscamos de las entrevistas que sean nutritivas para aquellas personas que están estudiando teatro. Siempre también nuestro perfil de Instagram busca apoyar aquellos proyectos que recién están autogestionándose también. Y bueno, todas las herramientas porque creemos que cuanto más teatro haya y más cultura, es mejor también para la sociedad. Así que bueno, eso es lo que más o menos. Para el país, para la gente, para el mundo, porque estamos en un momento muy desalmado, ¿no? Muy crudo, muy con realidades muy chocantes. Entonces, bueno, a ver qué pasa con todo esto, ¿no? Mira, por ahí. Y no, y después, yo, por ejemplo, te cuento que, por ejemplo, cuando gané el premio Molière, que me fui a Francia, me presentaron a todos los directores que te puedas imaginar, que yo estudiaba a la mañana y no teníamos ni el telefonito ni nada. Yo me encontraba con algún actor o alguien que me contara y estuve con Marcel Marceau. Marcel Marceau pintaba, dibujaba y después hizo una serie de ejercicios que eran, yo no me los olvido Ah, más. estaría bueno Es contar decir, lo era, de esos era, ejercicios. no te sé contar los ejercicios, porque él, por ejemplo, decía que iba a agarrar una manzana. Entonces, ya el gesto empezaba a dibujar cómo era la manzana, si era grande, si era petiza, si era apetecible, si estaba mala. Era una joya lo que hacía, era íntegro. Y él después decía que a eso había que ponerle música. Entonces hacía y iba dándole la música con, con nada, con un invento que le venía en el momento, ¿no? Eso es muy hermoso. Y después trabajar con grandes actores como Alfredo, como Carela, como Norma, como Alejandra Boero. Eso es una cosa maravillosa, porque uno tiene que quedarse a ver todo eso, ¿no? Es decir, porque cuando a uno le dicen, bueno, ahora tenés que hacer un quiebre, ¿y ahora qué? Claro. Entonces te vas a ver a un gran actor que haga 3 o 4 personajes a la vez. Entonces uno queda maravillado, cómo hace el pase, ¿no? Es decir, yo creo que hay que moverse en la realidad
y en la ficción, muchísimo, muchísimo, ¿no? Y nutrirse, porque es una parte de que nos tenemos que nutrir. Sí, siempre, bueno, una de las cosas que tiene el teatro que es como muy importante es que siempre se aprende de los compañeros, siempre hay alguien del que puedes aprender más y la importancia que yo siempre remarco en las clases y demás es de la observación, de observar, que es muy importante en la vida o en clase. Bueno, fue una vez una cosa que fue muy graciosa. Oscar Cruz, Lito Cruz, trabajaba junto con Heidi Krila. Entonces, nos mandaban a hacer observaciones. Y yo con un compañero me harté. Entonces inventamos una observación. Que era una pequeña obra de teatro. Te digo que era una maravilla. Entonces, cuando la vieron los dos, yo me acuerdo que estaba la vieja, como le decíamos nosotros con cariño, en su hamaca, amacándose, y Lito sentado, y vieron la observación nuestra, los dos aplaudían y decían, eso es mentira. Eso lo han hecho ustedes. Pero lo han hecho ustedes porque han observado mucho. Pero ahora me van a caminar una cuadra de Santa Fe, de tal esquina a tal esquina, a ver qué vidriera es más caliente que la otra. Pero eso es aburrido. Ah, pero quiero ver si lo hacen. Así que fue un aprendizaje. Mira, por ahí nos envían una pregunta. No, y la observación. Ah, perdón, ¿qué ibas a decir de la observación? La observación es maravillosa. De las observaciones, yo a veces cuando tomo cafés, viste que las personas que están solas se esconden o en libros, o mirando la mesa, o haciendo algo con la uña contra el mantel. Y después los que se instalan bien y miran. Y es fantástico. Solamente de personas que toman el café. Es fantástico. O de parejas. Llegan las parejas. Uy, cómo se... Entonces, la vieja Krila nos hacía contar de a ver, realmente, ¿se llevan bien, se llevan mal? ¿De qué están hablando? Porque uno no estaba cerca. ¿Qué hacen? ¿De qué discuten? ¿Es una pareja que se formó al azar? ¿Es un levante, como decía ella? Entonces nosotros, locos, estábamos en las confiterías. A mí me gusta siempre hacer eso de hacer las historias, ¿viste? De las personas, a ver, ¿y esta persona de dónde viene? ¿Qué oficio tiene? Como jugando, pero también es el trabajo que hacemos muchas veces de investigación o el trabajo previo a actuar también cuando nos llega un libreto para conocer el personaje, de composición de personaje. Claro, claro. Además, otra de las cosas que es muy importante y que no se trabaja tanto es qué energía tiene. ¿Qué energía tiene en comparación con todas las otras energías que tienen sus compañeros, ¿no? Es decir, ¿qué va a desplegar? ¿Qué energía? Hay una anécdota que esta te la cuento porque es maravillosa y yo la vi. Estaba Alfredo Alcón y, ¿cómo se llama? Estaban actuando juntos Norma y... pero no me sale el nombre. Bueno, tenía que ser una pareja que se estaban peleando tremendamente. María, la mamá. Leal no. La mamá de... María... No, sí. La madre de Claudio. Bueno. María Rosa Gallo, ahí está. ¡Pum! Estaban los dos juntos en una habitación muy chiquitita que se peleaban y discutían tremendo. Y ella estaba descalza y había dejado, antes de hacer la escena esa, los dos zapatos debajo de la cama. Cuestión que el que dirigía era Osvaldo Bonet y que ve que no están los zapatos, porque ella en un arranque se pone los zapatos y se va.
Entonces, ¿qué hace? Hace un agujero en la escenografía y con una pinza que tenía, qué sé yo, fui acercando los zapatos despacito debajo de la cama. La cuestión es que Alfredo, que estaba gritando como un enloquecido, ve que los zapatos se están acercando y se pone a reír a las carcajadas. Y ella también, porque entonces, resultado de la risa, pasaron al llanto y a abrazarse, con un amor tremendo que no tenía nada que ver con la obra. Esas cosas que pasan en escena, que son únicas, ¿eh? Por Son eso es únicas. que hay que ir al teatro, porque tiene esa magia, esa mística, que es, bueno, lo que está sucediendo ahí y todo puede cambiar en cada función. Puede haber muchos cambios, muchas diferencias. En cada, es que en cada función es distinto. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo de pies y manos, nosotros escuchábamos los pasos de Alfredo. Tic, 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 se metía en su camarín. Al rato, tuc, 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 Carlos Carela. Maestro, le gritaba, ¿ya llegó? Sí. ¿Y hoy qué hacemos? Creo que tenemos unos sonetos de Shakespeare. Los dos empezaban a decir sonetos, que era para que no empezar nunca la obra, estar escuchándolos todos quietos en los camarines. Entonces de golpe Carlos, que era muy gracioso, dice, ¿y los otros qué hacen? ¿Duermen? Éramos nosotros. No, los estamos escuchando. Y un día se les ocurrió hacer algo de gallego, pero era una risa, que no lo podíamos terminar. Y después, durante la obra, nos quedó ese recuerdo, ¿no? De la risa. Otra de las cosas que quiero decir, que eso lo decía Cunil, que la obra empieza en el camarín. Mirá qué interesante. En el camarín, cómo se va el actor compenetrando o transformándose en ese personaje en el que va a jugar. Y que es muy importante no estar con tonterías en el camarín, ¿no? Bueno, ahora, cuando Así hablabas que un poco eso del tema de también. las energías, recordaba nosotros en Rambla trabajamos con nuestra directora, que es Tamara Septier, y recordaba un ejercicio que también nos había planteado, por ejemplo. Mirá qué interesante, saliendo completamente de la obra que íbamos a trabajar. Teníamos que elegir un animal Sí, que se relacionara con el sí. personaje o que, no sé, asociáramos de alguna manera con el personaje, y después hicimos un montón de actividades relacionadas a la energía de este personaje, ¿no? Bueno, cómo es su energía sexual, cómo se desplaza cuando va a alimentar, ¿no? Y las miradas también. Entonces Claro. ahí empezamos a trabajar esta cuestión de energías y lo asociábamos un poco a ese personaje, que después todos los ejercicios que nosotros hacemos previos a la obra, por supuesto, se ven al momento de que vamos a montar la obra. En algún lugar queda. En algún lugar queda. Por ejemplo, Lito era, que por ejemplo me mandó a hacer como una síntesis de Yerma. Es decir, agarrar todos los monólogos de Yerma, juntarlos y hacer como si fuese, solo Yerma actuaba. Entonces me dice, pero primero, durante 2 semanas, te vas a ir al zoológico y vas a mirar a la pantera. Y además de mirar a la pantera, provocala. Ay, le digo, ¿estás loco? A ver si tirándole un pedazo de papel, vas a ver qué reacción. Era fabuloso. Era pero maravilloso eso. Claro, pobres mis padres que me tenían que aguantar encerrada en mi pieza haciéndome yo la pantera, ¿no? Claro, y después, Pero era ¿cómo no van a fabuloso. pensar que los actores estamos locos? Mirá, pero, No, no creo que la gente piense. La gente piensa que nosotros nos divertimos siempre.
Entonces, por ejemplo, ahora me pasa que cuando voy al cine, por ejemplo, a ver el Secreto de Maró, a la salida, yo a propósito, me quedo ¡ay! Hacen, es la actriz que hacía la abuela. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasó? Y según lo que ven, no la pasé muy bien. Entonces, es interesante. Lo hacíamos mucho en Esperando la Carroza. Íbamos todo el grupo a la salida a esperar y toda la gente salía y decía, eso es lo de Esperando la Carroza, claro. Mira, por ahí Muy, muy nos están interesante. llegando algunas preguntitas ya para cerrar. Y dice, ¿dónde te gustaría actuar más? Bueno, ¿En el teatro o en el cine? en las dos. Son dos cosas distintas. En teatro vos tenés una secuencia que sigue. Sí. Se modifica según lo que vos armás en el camarín antes de salir, pero tiene todo un desarrollo continuo, ¿no? En el cine, por ejemplo, uno filma la primera escena, después la quinta, después la última, pero tenés que tener tu cabeza cómo, qué corrido hizo el personaje para llegar a esas escenas y para no estar estúpidamente actuando cualquier cosa, ¿no? Pero son nada que... Y me encantan las dos, porque depende lo que haces, qué es lo que toma el bendito camarógrafo para que después decís, y ahí cortó y no me agarró cuando hice tal pensamiento, claro. Ahí nos pregunta también, ¿qué género te gusta más para actuación? Todos, porque la vieja Crila decía que uno tenía una aguja. Entonces, que iba del drama a la comedia. Depende. Y hace bien hacer de todo. Te va nutriendo, te da más información. Porque no es que te especializás. No es que claro, no te especializás. No. Vas a ver, uno va a empezar. Y además ahí aprendés. Modificás. Hay ciertas cosas internas que se modifican. Bueno, y ahora sí vamos ¿No? a cerrar la entrevista, así nos vamos a almorzar. Agradecerte nuevamente, Lidia, porque creo que esta entrevista fue muy interesante y suma mucho a los actores y actrices. Oye, cuando vos quieras y con la paciencia que has tenido, me mandas un WhatsApp, nos comunicamos con WhatsApp y hacemos otra charlita. Me encantaría, ¿sí? por supuesto. Y también te esperamos en Uruguay presencial cuando puedas venir, que sería un placer recibirte. Bueno, primero hay que ahorrar para el pasaje. Y después, ¿y de ustedes dónde están? En Montevideo. ¿En Montevideo? ¿En dónde? Y en realidad no tenemos ¿En dónde? No tenemos un teatro fijo, cambiamos de teatro, pero vamos, depende de las necesidades de la obra. Pero generalmente vamos trabajando en diferentes teatros en Capital. Ah, perfecto. ¿Y tenés un taller? Sí, también doy taller de teatro. ¿Donde se juntan? Bueno, ahí, encontrarnos cuando pueda. Te digo, ahorré, voy para ahí. Guárdenmelo, ¿cómo es los sándwiches que hacen ustedes? ¿Refuerzo? Que se llaman de una manera especial. ¿Refuerzos? Guárdenme refuerzos. Claro. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Un cariño a todos tus alumnos y otro muy grande para vos. Muchas gracias a vos nuevamente, Lidia. Un placer enorme. Y bueno, nos despedimos por acá. La entrevista queda publicada y gracias a todos los que nos acompañaron también. Bárbaro, ¿y cómo hago yo para meterla en mi Instagram? La puedes compartir en historias, porque va a quedar ahora publicada y yo te mando un mensajito, te la envío para que vos la puedas compartir también. Ahí está, eso es lo que me gusta. Bueno, muchas besos. gracias. Hasta siempre. Chau, chau.